Y varios amigos en común estaban ahí hablando de que también ya quieren venir, está padrísimo para también escucharlos. Aquí los dejo con Alina, un fuerte aplauso. Pues me da mucho gusto estar aquí. El de la moto, pásale por favor. Pues que la verdad es que voy a iniciar con una disculpa por no haber venido en esos 10 años porque está increíble. Oaxaca es un paraíso, la comida, la gente está increíble. Jamás pensé que pudiéramos tener un encuentro así. Y pues yo a Pepe lo conocí en un diplomado de publicidad de una escuela que se llama Simulador de Vuelo, que por ahí en el live le saludo a Rigo y a todos nuestros compañeros que esperamos que nos reunamos en algún momento. Pero esta charla engloba un poco todo lo que me he metido, porque la verdad para mí el poder como hacer una biografía o cosas de poder definir lo que hago es muy complicado, porque siempre he saltado desde muchos puntos. Estudié comunicación, que fue un punto de partida, pero ahorita estoy terminando un diplomado de ciberseguridad y estoy investigando mucho sobre inteligencia artificial, que lo platicaba contigo. Entonces todo ha abarcado o cambiado mucho en estos días, y lo que estoy haciendo es una retrospectiva de la primera búsqueda de Google, en donde yo dije cuáles son los trabajos mejor pagados, y salió publicidad, y eso me llevó al simulador de vuelo, donde pedí una beca y pude conocerlo a él. Y además mis compañeros han crecido un montón. Me da mucho gusto ver que Pepe está dando trabajo, que todo ha cambiado para bien, ¿no? Para todos, y creo que ese es el punto, ¿no? De estudiar algo, que al fin de cuentas uno pueda dar un paso más allá, que no te quedes solamente como en la computadora, sino que puedas afrontar mayores retos para todos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Quiero pedirles que si alguien tiene algún comentario, vayamos incluyéndolo. Ya más o menos conocí cuáles son las áreas en las que trabaja, y eso me gusta mucho porque voy a poder incluir algunas cosas particularmente de dónde se ha trabajado. Voy a mover esto tantito. Y ahí está. Ya. Perdón. También estudié clown, entonces todo el tiempo me pasan cosas como esta. Y ya está. Pues me dijo Pepe, platícales dónde has trabajado. Entonces, estudié en la NAVAC del sur de la Ciudad de México gracias a una beca que me dieron en comunicación, y como tenía beca completa, pues me dedicaba a saltar entre carreras. Estudié casi la mitad de diseño y algunas de administración de empresas. Entonces, la verdad es que yo nunca me adapté en un punto en específico, por eso es que en 2013 hice mi agencia, que se llama Interesantes, con la que he podido trabajar con clientes como Álvaro Cueva, que es un crítico de televisión de allá de México, el Hotel Sheraton María Isabel, una empresa de seguridad que se llama G4S, con el IMBA trabajamos en danza, con el Colegio de México, y con un tenista colombiano que se llama Santiago Giraldo, que llegó a la posición 32 en el ranking de ATP, que fue como el logro más grande que ha tenido Colombia en tenis. Y adicionalmente pues estuve trabajando en Gandhi, cuando mi primer trabajo, digamos, fue la librería Gandhi, porque yo tenía mucho cariño por Mauricio Echar, que era el dueño de Gandhi, y tuve la oportunidad de trabajar con Pepe Montalvo y con el departamento creativo de Ogilvy para hacerlo. Y después trabajé en 2011 con Harmon Hall, haciendo la parte digital, llevando como contenidos interesantes, pasarlos a digital, y fue un caso de éxito muy padre porque crecimos orgánicamente antes de todas las campañas y antes de todo como se echó a perder Facebook. Fuimos un caso de éxito, y además fui directora en la parte informativa. Es un poco difícil de explicar, pero después descubrí que mi vocación era ser periodista. Lo descubrí estando en Saltillo, y para mí el periodismo es algo que tengo que hacer todos los días, estar oyendo noticias, es como la estructura de mi vida. Entonces el poder estar, sin embargo, con la gente que yo admiraba, con Alejandro Paz Varela, con Rita Varela, con mucha gente que está ahorita en Radio Centro, que está teniendo una nueva ola del periodismo
de la 4T o como le quieran decir, pero es una maravilla el poder haber trabajado con Lidia Cacho, con Ricardo Rafael, con muchos periodistas que pues la verdad me enseñaron mucho de investigación, y creo que hoy en día la publicidad tiene mucho que ver con la investigación. Por ahí había una chica que hacía investigación, entonces creo que se une por ahí mucho. Y pues estuve en ADN 40 trabajando con Carlos Mota haciendo periodismo de negocios en ADN 40, y ahorita tengo una sección en MBS Radio, se llama Tecnómadas. Entonces si me siguen en redes al final ahí pueden ver mi sección todas las semanas. Y después de la egoteca, ya les platiqué que yo entré a Google tratando de buscar cuáles eran las profesiones mejor pagadas, y me salió ahí la foto de David Ogilvy, las agencias de publicidad, y pues yo decía, mi sueño siempre había sido ir a vivir a Inglaterra, a estudiar en Inglaterra, y yo decía, pues necesito mucho dinero, entonces, ¿qué profesión puedo hacer durante un año y irme? Y según yo era la publicidad, pero pues ya cuando llegué y vi que era trainee y nos pagaban 3,000 pesos al mes, pues vi que claramente eso iba a tardar un poco más, pero aprendí a diseñar. Yo tenía estos dibujos que ustedes vieron, que son vectores, que hacía con la herramienta de Leaf Trace en Illustrator, que ahora ya está más avanzada, y pues la verdad todo el mundo pensaba que yo diseñaba, pero en realidad era algo que hacía como de una manera, los hacía a mano y luego los escaneaba. Entonces ahí aprendí a diseñar, ahí entendí un poco cómo funcionan las agencias de publicidad, y me parece que ese modelo como lo pensábamos, pues ya hoy en día es prácticamente obsoleto, ¿no? Porque se pagaban grandes cantidades por las oficinas, los grandes clientes, teníamos Unilever, o sea, era como llegar ahí a un paraíso donde estaban las mejores marcas, pero todo era muy lento. Es decir, yo le decía a Pepe el otro día, me tenía que esperar a que el cliente me aprobara, y de ahí que el creativo se inspirara, y ahí como a las 3 de la mañana diseñando. Entonces para mí era muy, muy frustrante, muy lento, y al final pues terminé renunciando como a los 4 meses y empecé a hacer relaciones públicas, empecé a moverme mucho. Pero obviamente yo ya sabía que había como un límite. Esto le estoy hablando de 2008, pero ya empezaban a cambiar no es cierto, entré como 2000, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ya todavía no existía lo digital como tal, existía Facebook, pero no en una forma de negocio. Entonces poco a poco todo esto se fue transformando de una manera muy rápida, como ustedes ya saben. Entonces veníamos de hacer de Gandhi, por ejemplo, es un ejemplo de esa transformación, porque veníamos de hacer bolsas de mezclilla, y ahora son memes. Y ahora ni siquiera la gente lo tiene que hacer de manera profesional. Nosotros cuidamos que fue una helvética y que estuviera centrado y que no sé qué, y joteándole al diseño. Y al final la gente agarra y pone, si leyeras, no, estarías copiando la tesis, 2 puntos Peña Nieto o alguna cosa así. Entonces la gente ya lo asumió, y ahí pues podemos ver el valor de marca tan grande que funcionó en un meme, ¿no? O que se lleva la marca diciendo cosas que tal vez ellos han tenido que salir a desmentir que no dijeron, pero hoy en día no es lo que la agencia preparó de una manera muy prolijita hacia la gente, es al revés. La ola es mucho más grande, y eso no se los tengo que decir porque ustedes ya lo están viendo todos los días, pero digamos en ese contraste, en este momento tan controlado de esta publicidad que ganaba premios, que se hacía tan cuidadosamente para poder tener un león de oro, ahora eso no importa, porque lo que importa es que sea vigente. Hola, ¿te quieres sentar acá? Ya, aquí hay lugar, también. Entonces veníamos de una agencia de publicidad en donde entrabas como, ya vi, perdóname, es que está tomando fotos. Tenías que entrar como arte, o como copy, o como cuentas, lo cual eran 3 personajes en específico como caricaturizados, porque la de cuentas buenísima, que no hacía nada más que pintarse las uñas, con unas grandes excepciones, saludos a mis amigos de cuentas, pero ese era el modelo, digamos, como pues estás linda, puedes llegar con el cliente y marearlo y no sé qué.
el copy pues en teoría como muy intelectual y leyendo al Che Guevara y así, y el arte pues como dibujando y haciendo así dibujitos. Y a los artes, esa fue la gran ventaja, que mi amigo Mitch, que había entrado primero a Ogilvy, le dieron una compu así como bien viejita, una laptop, y cuando yo llegué me dieron a mí una compu de escritorio porque los diseñadores necesitaban más potencia, y me dijo, ¿y por qué a ti te dieron una más grande que a mí? Pues yo no sé, y de ahí ya me dijo que la diferencia entre los copies y los artes, y esto era como un nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, pues para que vean como las castas de la publicidad en ese entonces. Y apenas lo digital estaba empezando, o sea, no había ahí un sector digital, una oficinita que empezaban, y que los que ya tenían Twitter, los que medio les habían comprado un dominio, ahí había gente como medio rara, y sobre todo el lifestyle del periodista, que era del publicista, que era salir en la noche, echarse unos tragos, decir que eres DJ, así puedes ligarte a más chavas, pero un estilo como muy decadente, porque a fin de cuentas ganábamos muy poco. O sea, bueno, los que empezábamos era una cosa pues muy, muy justa, y para que te subieran el sueldo era un tema, porque tenías que ser amigo del amigo del amigo y estar insistiendo, ir a sus fiestas para que te pudieran subir el sueldo, al menos en mi caso. Pero fue muy complicado, por eso me salí. Entonces, ¿cómo son hoy las agencias de publicidad? Pues son completamente diferentes en el aspecto en el que una persona hace 4 o 5 labores, microlabores, y sobre todo que en digital hoy en día, o más bien antes en una agencia de publicidad, te decían, haz este arte, lo acababas y listo, lo adaptabas a lona, a espectacular, a digital, y se acabó. Pero hoy en día en digital la atención en redes sociales, por ejemplo, es 24/7. No hay momento en que puedas descansar, por ejemplo. Entonces, las labores entre maneja una crisis, sube el arte, edita el video, vete a reportear y toma foto, se ha vuelto inmanejable. Y lo peor de todo es que en negocios pequeños todo esto tiende a complicarse, y tiende a que una sola persona esté sobrecargada de trabajo, y sobre todo que estos rubros en Estados Unidos, en otros países, se están especializando mucho. Y quiero que vean el caso de Amazon, en donde ya hay personas obviamente de un e-commerce, estamos hablando de un centro de distribución que acaban de poner en Monterrey, a personas que están trabajando con inteligencia artificial directamente, los programadores, la gente de atención a clientes. Es decir, el potencial en digital para crecer es muy grande, pero tal vez ahorita plantearle a negocios pequeños eso pues es una fantasía, porque no va a haber presupuesto que pueda alcanzar. Y esa es otra realidad también de lo digital, que antes veníamos de estar con 3 cadenas televisivas donde los presupuestos se venían aquí, y pues obviamente había un control de las noticias, había los que pagaban la publicidad, eran los que mandaban. Y esto se reflejaba no solamente en la publicidad, en los comerciales que veíamos, sino en las pautas de los programas, lo que se decía, lo que se promovía. Y hoy en día, afortunadamente, estamos en otro modelo, que también está afectando al periodismo de otra manera, pero se pulverizó. Entonces los grandes publicistas dicen, es que no hay ningún presupuesto que alcance a cubrir todas las áreas de lo que nos hemos convertido hoy. Porque antes, y me dio mucha rabia el día en que yo vi el informe de la MAP de cómo clasificaban a los mexicanos, que me parece una podredumbre mental enorme, donde decían, es que la clase D son personas que tienen 2 o 3 focos. Nunca he entendido esa obsesión por los focos, pero siempre me preguntan, yo nunca he tenido idea. Pero decían, tiene tantos focos, y sobre todo en esa clase D decían, ellos están dispuestos a pagar, a endrogarse con el banco, lo que sea, con tal de que sus hijos traten de tener una mejor vida o que puedan estudiar. Es decir, a ellos les puedes vender educación, la que no tuvieron. Y aquí hablamos de una palabra horrible que se usa en publicidad, que es aspiracional. Porque eso es como yo lo veo, es una forma de manejar una ilusión o una frustración de una población. Pero afortunadamente hoy en día no tenemos que hacer eso, porque, o es decir, al menos no plantearlo de esa manera, porque hoy cada persona tiene intereses diferentes. Y les voy a hablar del caso de Cambridge Analytica un poquito más adelante, porque para mí el investigar esta situación
es lo que llevó a un presidente, el presidente más importante del mundo, a la presidencia. Y no lo hizo a través de un anuncio inteligente, sus anuncios no ganaron Cannes, no tiene pues hasta donde yo vi no tenía a las chicas de cuentas más guapas, sino todo tenía que ver con darle la razón a la gente a partir de sus conversaciones y a partir de sus intereses. Entonces, sí, por supuesto, la parte económica tiene algo que ver, pero hoy tenemos que vender más que nunca ideas y sobre todo creo que ¿cómo se dirá? El éxito de esto es darle la razón a la gente. Y eso quienes están casados o tienen pareja me van a entender. Porque cuando tú no quieres pelar, sí, mi amor, hacemos lo que quieras, quieres comer pizza, perfecto. Entonces, esa es la clave de cómo Trump se presentó como el ideal para cada persona, porque les dio por su lado, porque sabía de qué tenía que hablarles a cada persona. Entonces, pues hoy las agencias tienen que meter estos términos tan rembombantes que a veces no saben manejar, como Big Data o como anuncios, desarrollo, el que hace front-end, o sea, de repente así de, oye, ya sabes Python, ahora tienes que hacer Arduino y ahora no sé qué, y pues no son recetas, ¿no? Tienes que especializarte poco a poco, ir avanzando, pero en esa carencia en específico, en la cuestión de desarrollo es muy difícil, porque si lo piensan o si se los planteo de esta manera, los trabajos de los periodistas y los publicistas van a la baja, pero para los del sector del joven van para la alta. Se van a necesitar casi 3 millones de trabajos relacionados con tecnología en 2021. Y nuestra terquedad en el sector de publicistas y periodistas cada vez es más grande y se aferran a un modelo que ya no existe o que ya no va a funcionar. Y esto está avanzando cada vez más rápido. Entonces, en la medida en que nos aferremos a esto, nos vamos a tardar en avanzar, y eso creo que va a determinar nuestro éxito en futuros momentos, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Entonces hoy en día me da mucha curiosidad ver cómo son las entregas de premios y que ahora dicen, es que fuimos viral. En principios de 2000 todo tenía que ser viral y la gente compartirlo, y entonces ahora tú pagas un presupuesto para que algo sea viral, pero en realidad nada más pagas como números, pero esos son los reportes que quieren ver los clientes. Entonces hay un lodo, hay un humo tremendo entre qué puede ser viral o qué no, pero las campañas en sí 360 o que abarcan esto cada vez son menos las que realmente lo hacen de una forma integral, y porque además tenemos a los influenciadores, y tenemos que considerar que la forma de vender cambió, y sobre todo para generaciones millennial o generación Z, porque antes venía Maribel Guardia y nos decía, con su cuerpo escultural a los 60 años, que comprábamos un shampoo y lo comprábamos, ¿no? Y el poder de los influenciadores todavía sigue vigente. Pero la gente hoy en día tiene la posibilidad de comparar precios, de comparar preferencias, y sobre todo, piénsenlo, el poder del review. Y esto para ti que haces bienes raíces, pues es tremendo, porque si de repente yo digo en un Airbnb o en un hotel que algo no me gustó, o filtro una noticia falsa, mi reputación se acabó. Entonces, aunque muchas veces me ha pasado, y ahorita estoy haciendo un curso justamente de manejo de crisis en redes sociales para la plataforma Platzi.com, si de repente yo caigo en las manos de alguien que dice Alina violó a un niño o alguna cosa así, ahí le editan, pero voy a caer nadie va a cuestionarlo, y eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier marca. Y de repente las agencias de publicidad lo que dicen es, métete una campaña de 20,000 pesos de Google Ads y así acabamos con la crisis. Y no, las crisis incluso a veces es muy chistoso que he tenido que manejar crisis con periodistas con amenazas de muerte y con diferentes cosas como muy a veces escandalosas, pero las crisis no siempre son reales. A veces vemos nosotros que somos trending topic y la gente anda caminando por la calle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Entonces no sabes en realidad cuál es el impacto de una situación
hasta que lo vives. Pero pues como vieron, por ejemplo, los 15 años de Rubí, o sea, han cambiado esas crisis para bien y para mal, pero pues cuando trasciende medios, eso es lo complicado, porque cuando un medio valida o al menos lo integra dentro de su pauta de contenidos, pues entonces ahí ya tenemos un problema de veracidad, ¿no? Entonces por eso estamos en este mundo de las noticias falsas y todo este rollo. Entonces piensen obviamente que la publicidad antes, volvemos al espectacular, era ¿qué marca de pañales voy a comprar? Ah, pues Huggies, porque lo acabo de ver en un anuncio. Entonces llego al punto de venta, ahí hay un anuncio y hay una señorita que dice llévese el pañal, le regalo otro, y entonces así se cierra la venta. Sin embargo, hoy en día tenemos Amazon o algunas cosas en comercio electrónico, y simplemente lo que hago es resurtir. Incluso hay máquinas ahora, los que saben de inteligencia artificial, que piden automáticamente el mismo detergente que yo ya había ocupado, porque ya está pidiendo que ya no tiene reservas. Entonces la publicidad tiene que cambiar, porque si yo ya tomé una decisión, esa decisión puede durar tal vez años y no la tenga por qué cambiar. ¿Qué va a hacer que yo haga ese cambio? Porque obviamente los cambios van a ser más dolorosos, el tener que cambiar mi lista de siempre para que ya no me pidan nada, ahora me metan a Ariel. Entonces eso va a cambiar, y sobre todo, ¿cómo le vamos a vender a Alexa? ¿Cómo le vamos a vender a Google Home? Porque hoy en día, por ejemplo, con Google Home, que son estas como bocinitas que venden, Google Home ya está ligado con Rappi, y si yo pido comida va a ser a través de Rappi y no de Uber Eats, simplemente por la negociación que hicieron en un inicio, y después ya tendré que hacer la configuración para otros servicios. Pero también entre más hagamos decidir a la gente hoy en día, es más doloroso el proceso, porque todo se está automatizando. Entonces el cambio de decisiones, llévenselo de tarea, va a ser va realmente a ser algo significativo si lo integramos a los procesos automatizados, ¿no? Y sobre todo que la gente en redes sociales, cuando le da like o sigue a una marca, está buscando relaciones a largo plazo. Entonces, si ya hubo una persona que sí los enganchó con algo bueno y ya tienen esa decisión de compra, poco a poco va a ser más difícil integrar cosas grandes, y sobre todo en un entorno donde Amazon y Walmart son los grandes de las ventas ventas minoristas o al mayoreo. Entonces eso va a ser un reto para los pequeños negocios, el poder integrarse a eso, y sobre todo hacerle ver a la gente que el valor, como lo que tienen aquí en Oaxaca, el valor de la cultura, el valor del talento, el valor de eso es más valioso que te llegue al día siguiente. El sabor de este café es más valioso que Starbucks y que el estatus. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de la economía naranja y de la cultura, pero sí puede ser un diferenciador. Hay quienes creen o hace tal vez 10 años me decían justamente en la náhuatl, que el diseño no podía ser un diferenciador de negocio. Lo platicaba con Fabra en ese momento y le decía, es que no, porque en ese entonces todavía no existía Destroyer, que también es una egresada de ahí, pero decía, es que el valor de la marca tiene que radicar pues en cómo construyes la marca, o en la supply chain, en cuántos son los costos de distribución. Pero el diseño, a fin de cuentas, para una persona que tiene una mente de administrador, pues es como una de las cosas mucho más superficiales. Hoy en día posiblemente tendría que platicarlo con él, pero ya tiene una cosa, ya cambió en ese aspecto. Entonces ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo los copies, los artes? Pues los diseñadores se están yendo a un área que se llama usabilidad y experiencia de usuario. Es como lo que ahorita tienen que estudiar. Si ustedes son artes, les sugiero o les gusta el Photoshop o el Illustrator, pásense esa área, porque es la que va a estar estructurando todas las plataformas que vamos a estar usando. Uber, Rappi, todo esto tiene que centrarse en una usabilidad. Y antes se decía, hay un libro muy bueno que se llama Don't Make Me Think, que es como los inicios de la usabilidad. Entre tú menos hagas a la persona pensar en algo, y Amazon pues claramente es algo que encuentras en 2 patadas y lo compras, ¿no? Entonces si te toma más de 5 clics tal vez hacer la decisión, ya, o sea, es demasiado tiempo y ya me cansé y ya me aburrí.
pues sí, habla de una sociedad con poca tolerancia a la frustración y todos los aspectos sociológicos que quieran verle, adelante, pero funciona así. Y sobre todo, hoy en día piensen que nuestra sociedad, los millennials, que ya no nos cosemos al primer árbol, vamos a ser una población muy vieja dentro de 10 o 15 años. Entonces, si, por ejemplo, a los diseñadores nos encanta poner estos textitos que nadie ve tal vez, y tú dices, se ve precioso, pero pues nadie lo ve. O sea, no es funcional porque no es para ustedes, ese texto es para mí. Pero a lo que voy es que no podemos decir, es que se ve precioso, pero pues si yo no lo veo, o en mi celular, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que usa el celular así con el WhatsApp y se ve, hola, ¿cómo estás? Y en el cine, y yo estoy viendo toda su conversación, pero es un hecho que las aplicaciones en algún momento van a llegar a ese punto, porque además pues somos una generación, hola, viene por la basura, párate, hay café, en algún momento pues tenemos que empezar a diseñar para eso, tal vez, y ahí estamos sacrificando tal vez la creatividad, no lo sé, pero tiene que ser funcional en vez de bonito. La usabilidad habla de eso, y sobre todo pensar en un sector de discapacidad, porque poco a poco en este entorno de minorías y de inclusión LGBT y de todo lo que ustedes quieran, también tiene mucho que ver con la discapacidad, que puedan oír, que se pueda oír mejor, que se pueda ver mejor y que pueda ayudar a las personas que no siempre tienen el celular en la mano. Piensen en Waze y cómo ha hecho que la gente no interactúe con la pantalla, pero a cambio tiene un tiempo en el que la gente está viendo la pantalla constantemente. Muchas veces ni Facebook tiene ese número de cuánto tiempo la gente pasa dentro del tráfico y de Waze. Entonces piensen que tal vez ahí hay una oportunidad en sacrificar ciertas cosas por otorgar funcionalidades. Y ahora, por ejemplo, los copies de los anuncios ahora hacen content marketing, o ahora hacen Facebook Ads, o programan los robots, los Facebook Bots, o se dedican al e-commerce. Pero el aferrarse a solamente tener un copy o una persona en la agencia, pues yo por ejemplo en algún momento fui copy de VM en una agencia y pues no tenía trabajo, o sea, me pedían así, redacta un banner, ya, y no tenía más que hacer. Entonces sí tienes que ver que no te van a pagar 20,000 pesos por hacer una actividad que, si lo vemos y en algún momento estuvo muy de moda, puede redactar un algoritmo, ¿no? Con las palabras clave, y es un hecho que ya existen este tipo de programas que escriban por uno con las palabras clave. Que esté bien redactado y que se entienda no importa. Muchas veces a la gente, para posicionarlo, pues nada más lo pone ahí y ya, ¿no? Pero piensen que sí es una cosa que puede existir o que les puede quitar el trabajo en un futuro. Ahora, vamos a entrar entonces en temas sucios. En 2017 entrevisté al director de Cambridge Analytica, Alexander Nix. Vino para una conferencia en un lugar que se llama Kio Cloud Camp. Y ahorita hay un documental súper bueno en Netflix que se llama The End of Privacy, creo, como el final de la privacidad. Y pues la verdad es que es un tipo encantador. O sea, él es, lo menciono porque no encuentro otra manera de justificar que este hombre se acercara a tantos gobiernos y que manejara la política de una manera tan elegante. ¿Por qué? Porque justo platicaba con Pepe eso, que la gente que hace política es como un cacique, ¿no? No, mira, yo te voy a llenar 3 zócalos y les vamos a dar su torta y no sé qué. O sea, esa idea de marketing y propaganda, este hombre dijo, guácala, vamos a hacerla muy elegante y muy propia. Y pues no lo estoy defendiendo, pero en realidad lo que él hizo fue, su empresa se llamaba Cambridge porque usó la metodología de un investigador de Cambridge, que no recuerdo el nombre, creo que se llama Christopher, pero no me acuerdo del apellido. Pero el tema es que él decía, veníamos digamos como de 2011, 12 empezaba a haber páginas web.
Los primeros sistemas de desarrollo de marketing, de e-commerce, empezaron como en 2013, 2014, pero todo eso empiezan a pensarlo como en data, es decir, los primeros historiales de sus compras, qué fue lo que compraron y obviamente cómo se ligaba a su correo electrónico y a sus redes sociales. El Big Data no se puede hacer con poquitos datos, tienes que tener ya un historial tremendo. Lo que ellos hicieron, para los que no estén familiarizados con esta noticia en específico, fue agarrar los datos de Facebook. En teoría Facebook sí se los prestó, pero ellos no los borraron, ese fue su error en teoría, pero o sea, Facebook les dio la entrada grande a las bases de datos. Nosotros pensábamos en ese entonces que el ponerle like o después cuando salieron todos los iconitos pues no tenía ningún tipo de consecuencias, pero lo que sí hacía era medir nuestro estado de ánimos. No sé si se acuerdan, en Twitter te decían, hoy cómo te sientes, ay, me siento frustrado, y entonces mientras nosotros puta banderábamos en las redes y pinche Telcel, no me has pagado, niña, todo esto se iba colectando en datos para medir un modelo que se llama Ocean, que medía el openness, el consciousness, siempre me falla, es openness, consciousness, no sé qué, agreeableness y negativeness, no sé qué tan negativos seamos, y el I es, no me acuerdo, pero el chiste es medir qué tan abierto eras o cerrado eras para ciertos temas. Y a eso voy con la publicidad de hoy. Nosotros antes en las agencias de publicidad nos sentamos a ver un focus group de señoras. Señora, ¿le gusta que aparezca Valentino en anuncio en su anuncio de ACE? Ay, sí, me encanta, es súper lindo, perfecto, se queda Valentino en la campaña, se firma con él, adelante, ¿no? Y las ganadoras del reto ACE se van a ir a cenar con él. Pero hoy en día las campañas funcionan de una manera muy diferente, porque si nos basamos en datos, no me importa, o incluso en digital se hacía un persona, que es como un perfil de un usuario que va a usar nuestro usuario, pero que va a interactuar con nuestra plataforma. Entonces, en este modelo, lo que hicieron ellos fue decir, ¿cómo medimos a la población estadounidense por estados? Porque obviamente lo que ellos hicieron fue cortarlo por estado y ver qué oportunidades había sobre los estados más abiertos al cambio o que no fuera con Hillary Clinton. Entonces, enfocarse en esos y ellos decían, ¿no? En el documental dicen que simplemente Cambridge Analytica le decía a la agencia de anuncios o de data qué estados, no les decía por qué, pero les decía cuáles eran los estados que estaban como más abiertos. Entonces, conforme se seguían recibiendo los datos, ellos decían, no, ya no, entonces ya lo conquistamos, ahora vamos con otro, porque tenían acceso a Facebook Messenger, a las reacciones, a los comentarios, y piensen esto cuando la próxima vez que les digan, ¿por qué me van a espiar a mí si yo no soy nadie? La próxima vez que piensen eso, consideren que no son ustedes, es el volumen, es lo que ustedes representan, en dónde están, su color de piel, su edad, sus ingresos, sus amigos, todo lo que significan ustedes para una campaña política, que no solamente es un voto. Y sobre todo el gran reto de los publicistas es decir, es afirmarle al cliente que tú vas a ir mañana a votar por el PRI, o que tú vas a ir mañana a comprar tal cerveza. Y ese reto normalmente un publicista pues se le puede caer una campaña, tal vez porque a alguien se le olvidó la marca de la cerveza, o porque en el punto de venta alguien llegó y le dio algo diferente. Pero en esta campaña en específico, lo que reforzó la idea fue que les aparecían anuncios, dependiendo de este modelo que les estoy explicando, aparecía una versión de Trump diferente para cada persona. Es decir, las personas que tenían más propensión a la agresividad, les lanzaban una campaña que diseñaron ellos tratando de atacar a Hillary Clinton, y después, eso sí lo voy a revisar bien, pero tengo la idea de que después de que hubo una filtración de mails que hizo Julian Assange, la gente tuvo una percepción completamente diferente. Entonces la gente que era más negativa era más proclive a aceptar esas ideas y a donar, y obviamente lo hacían con un odio. Es decir, el manejo de emociones fue el éxito de esto.
Y eso los publicistas ya lo sabíamos, pero simplemente lo están poniendo en un punto específico. Y consideren que esta publicidad no era pública, era una cosa de intimidad con la persona. Entonces yo no tenía por qué estar poniendo un espectacular que dijera, odiamos a Hillary Clinton, vota por Trump. Era dona a partir de esa campaña, que era un sitio web como disfrazado, y la gente donaba y la gente estaba más convencida. Y poco a poco, si estaban reaccionando positivamente, pues le das más caramelo a las abejas para que se regodeen sobre eso. En cambio, la gente que era más tranquila, que trata de evitar el conflicto, pues entonces se le planteaban ideas de seguridad y bienestar para su familia, y el famoso Make Great America Again, ¿no? Entonces, si lo planteamos así, cada persona recibió una idea diferente o un clip diferente de los discursos de Trump. Entonces, por eso es que creo, incluso los anuncios, si ustedes lo ven, son horribles. Es una imagen negra o es una imagen de stock. No tenía nada de creatividad y los copies eran directos. Era simplemente apoyar una emoción o no. Entonces no había un espacio para la creatividad ahí, pero sí había un espacio para el análisis de datos completos y sobre todo en tiempo real. Entonces es por eso que las campañas tal vez no podían durar más de 2 o 3 días, porque todo esto iba como al día, ¿no? Entonces piénselo nuevamente en la manera en la que se hacen las campañas políticas aquí. Afortunadamente ya el número de pancartas y de todas estas cosas ha ido reduciendo gracias a la conciencia ecológica, pero pensábamos que era una cuestión de recordación, como en la televisión, ¿no? Del hecho de ver un movimiento naranja 17,000 veces nos iba a convencer. Afortunadamente no fue así, pero si se dan cuenta, la recordación no fue la forma, o la simpatía no se convirtió en una decisión política, ¿no? Seguimos pensando que la gente pendeja, perdonen mi francés, pero seguimos partiendo de que la gente simplemente porque lo estés atacando y bombardeando, incluso con anuncios digitales, incluso con anuncios de influencers, que la gente va a reaccionar así porque ya lo sabe hacer, y estamos sobrevalorando lo que ellos pueden hacer o las decisiones que están tomando. Y sobre todo, hay un libro también, para que a ti que te gustan los libros, que se llama Everybody Lies, no me acuerdo el autor, pero que también analiza la perspectiva electoral de Trump desde el punto de vista de las búsquedas de Google. Mientras que la gente en los sondeos decía una cosa, la gente estaba buscando en Google otra, sobre todo, por ejemplo, en la legalización de las armas, ¿no? Entonces, mientras una persona tal vez en un perfil público en Facebook decía, ay Dios bendito, no legalicen las armas, estaban haciendo búsquedas de compra de armas. Incluso véanlo con lo del Paso, acaba de pasar. La venta de armas aumentó, y eso, yo no quiero pensar mal, pero siempre pasa. O sea, siempre que cae algo, pasa otro evento que favorece eso, ¿no? Entonces estamos mintiendo, y quienes tienen la verdad de cómo nos estamos comportando, incluso a dónde vamos o qué transacciones hacemos, son estas grandes tecnológicas. Entonces no hay, antes decíamos, vamos a poner polígrafos en los focus groups para que no nos mienta la gente de si no les gustó Valentino Lanús en el comercial de Ariel, y hoy en día la verdad radica ahí. Entonces, si quieren ustedes conocerse a sí mismos, vean su historial de Google, que ya se puede borrar, también ya pueden borrar el de Google Maps, pero esa es la estrategia que llevó al Brexit, que llevó a Argentina, que llevó a República Dominicana a donde están, que llevó incluso a Bolsonaro a donde está, porque les está, o sea, en la medida en que si yo a ti, por ejemplo, te digo, te voy a dar donas gratis durante toda mi gestión, voy a ser la presidenta que tú quieras ver, pero si ella quiere café gratis, entonces yo voy a ser esa misma persona. Entonces, quien tenga tal vez la posibilidad económica de manejar este tipo de publicidad va a tener el poder, y no solamente un poder político, sino un poder de diferentes cosas. Entonces, vean cómo una profesión o de una idea que teníamos hoy en día ha cambiado radicalmente, para bien y para mal, ¿no? Entonces, también nos estamos enfrentando a que el hacer publicidad hoy en día es visto como las campañas electorales, ¿no? O sea,
quitar todos sus anuncios, bloquearlos, saltárnoslo, porque también las generaciones, sobre todo más jóvenes, son expertos en detectar los anuncios y le saltan y le adelantan y le quitan, y por eso hoy en día Netflix es tan bueno vendiendo cosas, porque en Stranger Things ya aparecen cosas, o el shampoo que usan las chicas de Orange is the New Black. Todo ese tipo de publicidad más sutil es la que está funcionando. Incluso los videos de los reggaetoneros sale la botella que los está patrocinando. Entonces ya no sale directamente en una revista, pero esas son las nuevas formas de vender y de convencer a la gente. Pero esto entonces no vamos a dejar de vender, pero lo tenemos que hacer de otras formas para que sea mucho más efectivo en la parte comercial, en la parte de la gente buena, ¿no? Y sobre todo que hoy en día ya tenemos que considerar que a partir de lo que pasó con Trump, ya hay unas reglamentaciones como la GDPR, que es la ley de protección de datos europea, que es muy probable que nunca llegue en su forma a México como tal, pero sí tenemos aquí una ley de protección de datos, y los publicistas es muy importante que la estudien, porque de repente hacemos campañas como de captación de mail y metemos cualquier dirección ahí, pero sobre todo si en algún momento, yo he trabajado con librerías también, eso no lo puse, bueno, con la librería El Péndulo, allá en la Ciudad de México, y las bases de datos pues a veces no siempre tenían en su momento, no me mates Jair, o sea, es solamente un comentario, si lo ves aquí, porque lo tengo aquí. A lo que voy es, no tienen siempre el manejo adecuado de las cosas. Entonces tienen que considerar que si a ustedes se les filtra un documento con los celulares y direcciones físicas de las personas y direcciones de mail, si eso cae en manos inadecuadas, o simplemente yo le marco y le digo, oye, fulano de tal, sé dónde vives, te voy a amenazar, sé que tienes 3 hijos, o no sé, simplemente ya se puede hacer una crisis. Es por eso que me interesa que los publicistas también sepan de ciberseguridad. Y si me permiten hacerles una recomendación, uno de los navegadores más interesantes con los que he tenido oportunidad de descargar se llama Brave, que ya tiene contraseña, que tiene un poco más de seguridad, de privacidad sobre todo, y que navega en un buscador que se llama DuckDuckGo, como patopatogo.com, que me ha hecho volver a amar Google, porque ya no me muestra campañas. O sea, es realmente como un orden como el de hace muchos años. O sea, hoy tengo que navegar por un montón de resultados para poder llegar a lo que me interesaba, y DuckDuckGo simplemente me los quita, y es una experiencia completamente diferente. Entonces, de que hay forma de hackearlo, ya lo hay, y cómo vamos a competir contra eso como publicistas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? ¿Comentario? ¿Quejas? ¿Se quieren ir al baño? ¿A café? Por favor, se va a quedar, ¿no? Y sobre todo que los publicistas somos muy buenos haciendo storytelling, y también los periodistas. Entonces, esto no va a morir. Y la muestra de que esto es una gran apuesta es Guillermo del Toro. Son todos los cineastas que están en Estados Unidos contando historias. Es Roma. Y yo creo que Oaxaca podría ser 10 Romas, porque tienen muchas historias. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado, porque a la gente siempre le van a gustar que les cuenten historias, y sobre todo aplicados a la realidad aumentada, realidad virtual y la robótica. Les recomiendo mucho que cuando se pasen por la Ciudad de México visiten un lugar que se llama InSpark y otro que se llama el Trick Eye Museum, donde tú puedes interactuar con tu celular y con la realidad virtual, y los niños son súper felices porque no necesitas como un complejo, digamos, como Reino Aventura. Bueno, ¿cómo se llama ahora Reino Aventura? Six Flags. No necesitas los grandes, ¿cómo se dice? Montañas rusas. ¿Cuál fue el segundo que dijiste, perdón? Se llama InSpark, y el otro se llama Trick, como truco, Eye, como ojo, Museum. Los dos están ahí por donde está el museo de mi tío Carlos. El Sumaya. Están como en 300 pesos, pero la verdad la gente, los chicos lo disfrutan mucho, y sobre todo parten del hecho de que la gente quiere ir a tomarse selfies al museo y lo quieren compartir. Entonces ellos abrazan esa idea o lo aceptan,
y es muy padre cómo cuentan historias, y sobre todo, particularmente el Trick Eye Museum tiene, ya hay artistas de realidad virtual y de realidad aumentada, y son coreanos. Entonces estos museos, el segundo Trick Eye tiene un museo muy grande en Corea, y las mejores piezas son las que se trajeron acá. Entonces hay formas, y sobre todo no es lo mismo que ustedes le digan, mire jefecita, lavando con A se va a tener blanco, a interactuar o hacer una historia alrededor de eso. Yo recuerdo mucho hace como 9 años una campaña que hizo la ONU de realidad virtual, donde hacían que la persona se pusiera los lentes y lo sumergía en la realidad de la guerra, y al final les pedía una donación y la gente llorando, toma mi tarjeta de crédito, asáltame. Pero porque ya lo habían vivido, o sea, el hecho de que vayas caminando por un campo minado, era una campaña para campos minados, y que tú pasaras y ya se te vuela el brazo, así como en Fortnite, pues ya, pues obviamente tenía un impacto muy diferente. Entonces, no es lo mismo hacer un comercial regañón y decir, tú que tienes todas tus posibilidades y comiste hoy y tienes un techo, dona, ¿no? Que la gente de las ONGs piensa así como, es que hay que regañar a la gente porque no valoran. No, es diferente plantear y sobre todo empatizar, y volvemos al tema de las emociones, ¿no? Y tenemos que aprender a innovar más rápido y más barato, y eso aplica para los publicistas, para los contadores, para todo, porque ¿dónde está el contador? Contador, ahora sí va a su cuarto. Hoy en día, bueno, la parte de la inteligencia artificial va un poco más adelante, pero los trabajos que son más rutinarios son los que están más propensos a desaparecer. Entonces, yo le invito a tomar un curso de Scrum o de metodologías de innovación. Hay muchos, hay una padrísima que se llama Lego Serious Play, donde los ponen a jugar con piececitas de Lego para que empiecen a innovar, y son procesos muy rápidos. El chiste es que, por ejemplo, para las empresas de repente se hacen talleres en donde dicen, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para que funcione mejor la empresa? No, pues hay que poner papel en el baño, por ejemplo. Pues eso nos requiere 10 pesos más. Perfecto, entonces lo ponemos, ¿no? Entonces son como juntas, pero dándoles un propósito, y ver de qué forma se puede innovar en el rubro más rápido, de una manera más práctica, pero funcional. Entonces, y la metodología Kaizen, que también la inventó Toyota, y con la cual empezaron a salir de la Segunda Guerra Mundial, y que es una metodología que deberíamos de copiarle mucho a los japoneses, y no como viéndolo malinchistamente, sino porque es buscar hacer mejor las cosas. Y justamente mi sección de MBS de la semana pasada tiene que ver con eso, porque mucha gente se cree chingona porque llega a calentar la silla. Y lo digo para los burócratas, o sea, la gente que muchos les dice, es que yo voy y me voy a calentar mi cafecito y me pinto la uña y no sé qué, y yo me creo chingón por eso. Y es una tontería, porque en un entorno de innovación como esto, en que está avanzando, es la muerte. Si de plano ya mañana desaparece en tu área, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, a lo que voy es, tienen que aprender la metodología Kaizen dice que tienes que hacer todas las cosas mejor cada día, que no importa cuántas horas trabajes, porque los mexicanos somos, como ustedes ya saben, los que más trabajamos y menos producimos. ¿Por qué? Y eso tiene que ver mucho con la disciplina. Entonces, el hecho de sentarnos y concentrarnos y hacer solo una cosa, o enfocarnos en sacar eso. Y de repente hay chistes y hay memes de programadores que se ponen en la silla así de, no me hables, todavía no acabo, cuando acabe yo te voy a decir preguntas frecuentes y no sé qué, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. O sea, parece un chiste, pero el enfocarnos en eso, y sobre todo tener una metodología de avance. Hoy hice 10 tortillas en 10 minutos. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo moler el nixtamal de una mejor manera? Y se aplica a todo, desde cortarse las uñas de los pies hasta ensamblar coches. Y eso obviamente lo registras. Y el crear manuales. A mí me cuesta mucho trabajo crear manuales, pero es muy necesario, porque es la única manera en la que nosotros vamos a heredar nuestro puesto. Si tú quieres quedarte en tu puesto toda la vida y te vas a enraizar ahí, entonces no hagas ningún manual. Pero tienes que preparar a alguien que venga después, y donde tú puedas poner lo que tú has aprendido.
la máquina se calienta después de que prendo Photoshop y Illustrator junto, no lo hagas, ¿no? De esas cosas, pero que sepamos cómo darle la mano a una persona, y si una persona en la empresa lo empieza a hacer, lo empieza a estructurar, va a haber una escalera para arriba, porque siempre nos pasa que nos enojamos con el dueño, y así de vete a la fregada, y se llevan los archivos, y el cliente no sabe dónde están, y hay un dolor para que sepa que me perdió y que yo era valioso para la empresa, ¿no? Entonces, no, más bien hay que aprender a ser profesionales y la mejora, porque ese tipo de renuncias afectan a la empresa y afectan al cliente y en muchas formas. Simplemente el hecho tal vez de no organizar bien nuestros archivos es una forma de no ser más eficientes. Entonces tenemos que copiarle eso a los japoneses, porque los japoneses nos admiran mucho, sobre todo en ciberseguridad, la inventiva que tenemos. Uno de los maestros de ciberseguridad de la clase pasada, que yo debería estar en clase, quiero que lo sepan, yo debería estar en mi penúltima clase de ciberseguridad, y pues me vine para acá. Pero ese maestro dice que los japoneses llegan y dicen, no, mexicano tú, leer manual. Y el otro, no, espérate, es que mira, es por acá. Y ellos nos admiran mucho, porque ellos se la vienen leyendo los manuales y nosotros decimos, y dicen que somos la cultura del alambrito, que con un alambrito lo resolvemos todo, ¿no? Entonces, esa creatividad es muy importante, pero también la estructura, la disciplina que tenemos que tener, porque de veras los invito a ver el caso de Toyota y cómo duplicaron su producción en muy poco tiempo, y cómo Japón, Corea y todos estos países que en algún momento, Corea tuvo una economía muchísimo menor que Colombia en algún momento, y hoy en día, gracias también a la cultura y a su disciplina y a la cuestión económica, son muy grandes potencias. Entonces nosotros tenemos muchos recursos, y con metodologías como esta lo pueden hacer. Y sobre todo, ya no es como pasar el tema de metodologías, en ingeniería lo usan mucho, que es la metodología Scrum, y a mí me ayudó mucho porque yo soy obsesivo compulsiva. Entonces yo nunca entregaba los proyectos porque decía, no está perfecto, prefiero no entregar. Les juro que fue un tema de terapia muy difícil el poder, yo de hecho, como tenía beca de la NAWA aquí, eso se lo voy a confesar a ustedes. Un día no entregué un examen de un profesor que era teórico como sociología, porque no me sentí bien, y yo, como teniendo beca completa, pues era jugármela, o sea, perdí 3 veces la beca, esa no fue una de ellas, puede haber sido una cuarta, pero el maestro me puso 10, me arriesgué a eso, pero la verdad es que fue una tontería, porque no estaba perfecto. Entonces, cuando empiezo a descubrir la metodología Scrum, es como decir, ok, tenemos el entorno de que tenemos 100 personas y vamos a hacer una fiesta. Pues tal vez no hay dinero para palomitas, pero entonces, ¿qué sí hay? ¿Qué sí podemos hacer? Y haces un recorrido sobre lo que puedes entregar en esa manera, cuáles son tus entregables, cuáles son las cosas a quién se los vas a delegar, y en una segunda vuelta lo mejoras, y en una tercera vuelta lo mejoras. Eso también lo tiene el design thinking. Es decir, yo quisiera entregar un caballo de Troya perfecto, impecable, pero no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, y esto también genera una frustración sobre los empleados. Entonces no les estás diciendo que no al cliente, o sea, o a la persona que lo va a hacer, pero es importante dar un paso más cercano hacia allá y poder, o sea, como crear algo, porque si no, por presupuestos o por muchas otras cosas, se desvanecen esas intenciones. Y sobre todo, el proceso de design thinking me gusta mucho porque sienta a todos los de la empresa y ellos votan y ellos deciden sobre eso. Entonces, antes normalmente era que la empresa es Don Carlos va a decidir porque él es el que sabe y él es el que paga y él es el que tiene, ¿no? No, y aquí, o sea, si Don Carlos dijo esto y nadie votó por eso, pues se chinga y se hace lo que todo el mundo necesite, ¿no? Papel de baño, y si no quiere, pues ni modo, ¿no? Entonces les invito a tomar esto. Hay muchos videos en YouTube sobre esto. Y de veras les va a cambiar la vida, en la forma en la que cocinan, incluso, no sé, como quieran. Entonces, pues, como les digo, los japoneses admiran mucho nuestra creatividad, y es algo que yo planteo. Si ustedes son publicistas y ya se va a acabar su trabajo, o la industria en general, creo que podemos poner esa creatividad en diferentes áreas. Yo, que estoy estudiando ciberseguridad, creo que el área de análisis forense, de ciberseguridad, es decir, cuando un disco duro se muere o hay análisis de casos criminales,
muchas veces los criminales son súper cultos o súper creativos para poner datos filtrados o alterar el código. O les recomiendo que vean una cosa que se llama es que se me acaba de ir el nombre, pero es el arte de poner información en imágenes. Es decir, puedes ver una foto de Jennifer López y está como dañada de algún punto, y en ese punto hay un texto y hay una dirección o hay alguna contraseña, y tienes que buscar, y hay referencias, y sobre todo los criminales usan mucho esto. Entonces creo que esta área en específico requiere mucha creatividad, y sobre todo que los policías o la gente encargada en resolver crímenes hoy en día recurre mucha gente especializada en videojuegos, en superhéroes, en cómics, porque son muchas de las referencias que ellos usan para sus contraseñas o para los códigos de cómo se hablan, ¿no? La ciberseguridad claramente también tiene una parte como de creatividad muy grande, porque pues requiere mucha estrategia, requiere mucha ingenio, porque el detectar vulnerabilidades, y estoy leyendo un libro, para el de los libros otra vez, uno de los libros de Kevin Mitnick que se llama Un fantasma A Ghost in the Wire, un fantasma en el cable, creo que es que no me lo traje ahora, pero es bellísimo este libro porque habla de ingeniería social. La ingeniería social es el arte de poder llamar y decir: hola Telmex, soy el ingeniero Jorge Barraza y te estoy marcando porque necesito acceso a tal línea. Sí, ingeniero, ¿cómo no? No sé qué, y te da acceso y escuchas llamadas privadas, ¿no? Él empezó haciendo estas alteraciones a las líneas telefónicas y eventualmente se convirtió en uno de los hackers más buscados del mundo. Tuve el honor de conocerlo en Guadalajara. Y cambió por completo la forma en la que se hace ciberseguridad. Él estuvo en la cárcel varias veces y ese libro cuenta por qué, pero el hecho es que para buscar vulnerabilidades se puede en todas partes. O sea, es un arte, porque, por ejemplo, yo como la única comunicóloga en ese curso, pues decían: ay, es que tú no vas a poder hacer una sesión reversa, y la pude hacer gracias a un JPG, porque mis compañeros no están acostumbrados a manejar JPGs y yo sí. Entonces aquí mi estupidez fue una gran ventaja, porque lo que ellos normalmente no hacen para el usuario común es donde el camino en donde no evalúan. Entonces el buscar dónde está la coyuntura, es decir, ya cuando uno estudia estas cosas se vuelve bien loco y ya como que dicen: esta ya se le botó la canica, pero pues dices: mira, ahí hay una puerta, yo puedo entrar y llego directamente a la caja y ahí está no sé qué, y entonces vas evaluando y vas viendo dónde se puede entrar, ¿no? Ahí ya tienen en un post-it pegada la contraseña, y entonces si ya entro a su mail, seguramente esa misma contraseña es la misma que la del modem y la del mail y la del sistema de pagos y no sé qué, y en 3 patadas ya te volan toda la empresa. Entonces, o sea, piénsenlo, por favor, y ahí ya haremos otro taller de ciberseguridad tal vez, pero no pongan la misma contraseña en todo, por favor, y que no sean palabras completas. Hasta ahí voy a dejar mi comentario. Y también el desarrollo de software requiere mucha creatividad y requiere que, por ejemplo, ahora los community managers recaban muchos comentarios de la gente. Es decir, queremos que hagan un parque de diversiones de no sé qué con inteligencia artificial, órale, va, ¿no? Entonces, la creatividad puede venir desde muchos lados, pero los ingenieros también necesitan el poder crear cosas, por ejemplo, para discapacitados, o Uber Eats y Rappi. Todo eso pues, fueron ideas que tal vez podrían ser muy tontas, pero que se pusieron y se ejecutaron de una manera muy buena. Airbnb, por ejemplo, requirió una idea de decir: no, pues es que a mí no me gustan los hoteles, yo quiero unas casas, y hoy en día es una revolución, como tú sabes, en el sector de bienes raíces. Entonces, no hay ideas malas, hay ideas bien ejecutadas. Y vuelvo al mismo trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces uno piensa y quiere que la idea sea perfecta y sea única y que nadie en la tierra la haya tocado, pero pues tal vez lo que necesitas es mejorar algo que ya exista. Entonces, esa creatividad, si la ponen ustedes a trabajar, y piensen, o sea, de repente hay gente que dice: ¿por qué no hacemos una app que sea un ventilador? Y pues no, y ahí búsquenla en Android y ahí las reseñas no funcionan. Pues porque está un ventilador así y nos saca aire, pues claramente, ¿no? Pero pues tiren ideas y alguna puede pegar y alíense aquí con el compañero que programa, y pues puede que ustedes sean el siguiente Uber, el siguiente Rappi, el siguiente WhatsApp, lo que ustedes quieran. Y este es un video, ¿este tiene internet? Sí. Ah, pero está en...
Pero creo que viene en texto, ¿no? No, si no, no. No, si no lo copiamos. Es un PDF. La batería también. Es un PDF. Es que no, creo que no me va a No, si está el link, si lo mando. ¿Cómo van? ¿Les está gustando la charla? ¿Les estoy aburriendo? ¿Ya tomaron café? Este es el momento en el que pueden pasar. ¿Quién es el locutor? ¿Tú eres, verdad? ¿Tú qué haces estás en EXA? Estaba haciendo locución y operación de consola. Ah, qué padre. Entonces, ¿sabes Pro Tools y Dalet y todo esto? Más o menos. Muy bien. Tienes que darle al Logic y todo eso. Claro. Te sugiero unos plugins que se llaman Waves, como olas. Sí, lo sé. Qué maravilla. Y entonces así uno puede cantar, puede hacer lo que quiera y ya dicen, ¡ay, qué bonita cantas! Qué bonita voz. ¿Es con audio? ¿Necesitas audio? Ajá, ¿tiene? ¿Tiene audio, Omar? Ah, bueno, no, si no, se los dejamos acá y ustedes lo pueden ver. Habla de la economía, o sea, les platico un poco de ella para que no nos... Ok, le subimos a la tele. ¿Sí? Ah, sí, pero la pila ya se va a acabar. Ya la conectamos. ¿Ah, ya? No. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Ya llevamos un buen de tiempo, ¿qué hora empezamos? A las 9, no, pues ya. No te preocupes, si no... Les platico nada más un poco de la referencia. Esto viene de un documento que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo que habla sobre la economía naranja y la creatividad. Es decir, que la creatividad normalmente abarca creo que es de 1 a 2% del Producto Interno Bruto. Y el chiste es tratar de aumentar esa cifra, porque obviamente pues México depende mucho de las remesas, del petróleo, pero si apostamos más a la economía naranja puede ayudar mucho a que tengamos más personas viviendo del arte, más personas viviendo de esta hermosa pintura que ustedes hacen acá, del canto, que también en Oaxaca está María Reina, que es una de las sopranos, se las recomiendo muchísimo, indígenas, y creo que vale la pena apostar eso, a que las personas podamos vivir de las industrias creativas, y sobre todo que en América Latina pues tenemos mucho de dónde escoger, ¿no? Y ahí vemos perdón, pensé que era ellos. Pienso de que el arte no sirve para nada en términos utilitarios. Para lo único que puede servir es para darle sentido al hombre. Yo no creo que haya una función más importante que esa. Es un color de alerta, es un color que no admite la falta de acción. Pueblos que han tenido que echar mano de la creatividad para sobrevivir. Todos sabemos que México es rico en recursos, pero el único que es inagotable es su creatividad. Somos uno de los primeros 20 países que exporta productos culturales y siento que ese rostro de México, la verdad, muy pocas veces se reconoce. Tenemos una ventaja sobre otras disciplinas que es que vemos realizados nuestros sueños. La cocina es una de las cosas más creativas y más expresivas que tenemos en México, por eso estamos considerados dentro de las grandes cocinas del mundo. Creo que hay pocos países en el mundo con tal nivel de imaginación, locura. Siempre estamos invente. Porque yo nada más soy creativa en escultura, o en dibujo, o en diseño, sino mi manera de vivir es creativa, es diferente. México tiene el potencial de convertirse en el centro de las industrias creativas de toda Latinoamérica. México puede ser una potencia en creatividad si dejamos nuestros complejos a un lado y nos unimos. El entender que esto nos pertenece a todos, que nos conviene que al de al lado le vaya bien. Va a abrir muchas puertas a la gente que realmente tiene ganas de crecer y tiene ideas en la cabeza y tiene hambre de crear.
podemos ayudar a resolver problemas que parecen no tener solución, sobre todo si lo hacemos juntos. Pues ideas maravillosas, tenemos muchas personas, hay tanta gente que a lo mejor por aquí tiene una idea, por allá, pero no se conocen. Me parece súper importante propiciar esos encuentros para que las cosas se realicen. Juntos podemos lograr y convertir a América Latina y el Caribe en la región más creativa del mundo. Hola queridos amigos y amigas, creadores creativos, los quiero invitar a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja, de convertir nuestra creatividad en una divisa que sea el motor de nuestra sociedad. Y los invito a todos a que nos unamos en este frente común, en este frente naranja de la creatividad. Los únicos que haremos crecer las industrias creativas, o sea, la economía naranja, somos nosotros los creadores. Yo haré lo que me toca, componer canciones. Abrirnos a ver lo que hace el otro y a festejarlo. Hay que quitar diferencias, hay que quitar egos. El ego yo creo que en la creatividad no sirve de nada. Si uno tiene la posibilidad de crear, pues también tiene la obligación de compartir y de colaborar con otras mentes que enriquezcan lo que tú tienes para otros. Descubramos, conquistemos, subamos esa cumbre que está allí. De empujar eso, de hacerlo valer y sobre todo también políticas como la protección de los patrones de las comunidades indígenas, de los vestidos, entonces para que no se nos vuelve Carolina Herrera y compañía, que nos pueda ayudar a proteger estas industrias creativas y darles un impulso, porque vamos a hablar justamente de la inteligencia artificial. Ahí es donde mucha gente piensa que lo que esté automatizado, es decir, las labores, como le decía el contador, lo que es más automatizado es lo primero que va a desaparecer. Y esto también se dijo en el Women's Forum de la Ciudad de México, que las personas que realizan labores muy mecánicas o muy comunes son las primeras en desaparecer, y desgraciadamente la mayor parte de ellas es realizada por mujeres. Entonces la inteligencia artificial va a tener un impacto mayor en las mujeres, y es algo que me preocupa, y quisiera decirles en particular a las mujeres que necesitamos capacitarnos en sectores de tecnología, porque Platzi, justamente la escuela con la que estoy trabajando, tiene esta idea de que los países de Latinoamérica dejen de ser potencias pues como que dependan justamente del petróleo, y traten de apoyarse más en el talento y sobre todo en el desarrollo de tecnologías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona sale de la pobreza de una manera más rápido, y eso también lo tiene evaluado la ONU, cuando una persona tiene acceso a una licenciatura, sobre todo las mujeres, se habla de una estructura que se llama los techos de cristal, que es un crecimiento muy frágil, que alguna situación de violencia o incluso una enfermedad puede romper ese avance que ya había, porque obviamente hay mujeres, y sobre todo en las comunidades indígenas, que vienen, se llaman los pisos, las escaleras rotas, que son mujeres que ni siquiera pudieron acabar la secundaria, y que obviamente ¿tamales? ¿De qué estaba hablando? No, las escaleras rotas tienden mucho a que la gente que no pudo progresar no pueda tener un acceso a mayores sueldos, es decir, se quedan en un rango de sueldo que va de los 3,000 a los 7,000 pesos, y el hecho de que ellos puedan duplicar o aumentar su ingreso es mucho mayor, lo cual los hace propensos a violencia física, a caer en fraudes, en muchas situaciones, ¿no?, económicas. Y el otro, no me acuerdo qué es, los pisos lodosos, creo que le llaman, que son personas que obviamente ni siquiera pudieron tener acceso, o a veces no pueden ni siquiera escribir su nombre, y en contextos de pobreza pues obviamente eso los hace incluso susceptibles a la esclavitud, es decir, una esclavitud no dicha como tal cual, pero pues sí, con sueldos muy bajos, sin acceso a salud,
y sobre todo pues también considerar que las mujeres estamos en todo lo que tiene que ver con los hijos, con la salud reproductiva, con las violaciones. Todo está muy relacionado con estas situaciones de violencia. Entonces, cuando una mujer estudia algo relacionado con la tecnología, su pase de la pobreza a la pues digamos con un nivel básico estable es mucho más grande. Es por eso que hay una empresa que se llama Laboratoria, que está trabajando con mujeres en necesidad y que les da 6 meses de capacitación en programación completamente gratuitas y los empieza a poner en empresas, obviamente con sueldos pues mucho más grandes de lo que podrían ganar como afanadoras o como recepcionistas o como edecanes, este tipo de cosas que siempre se les están ligadas como a la mujer. Yo no estoy hablando como mal de una profesión, sino a lo que me refiero es que la posibilidad de progreso ante estas actividades, tal vez a veces como puestos de la calle o algunas otras cosas, pues es un cambio completamente grande y representan el crecimiento para su familia, para su comunidad y como para todo. Entonces, pues solo considérenlo, y si hay alguien que quiera informes al final de esto, pues se los puedo repetir. Las áreas que están más proclives a desaparecer son la contabilidad, la administración, la limpieza, la programación en cierto sentido en algunas de las fases pues más básicas, el diseño también en algunas de ellas, el diseño más básico, las redes sociales, la atención a clientes y los juegos, es decir, como los... no sé por qué puse juegos, yo hice las 3 de la mañana y no me acuerdo los puntos. Entonces, sí, o sea, piénsenlo, es decir, incluso los community managers hoy en día están programando bots y esos bots son los que están dando atención o respondiendo a las preguntas y pues obviamente esto puede tener un impacto en los sueldos y en cómo estamos resolviendo. Y creo que son los últimos 2 puntos. Para ir cerrando, necesitamos contemplar también la ética. Ante todo lo que les platiqué de Cambridge Analytica, sí viene una ola en la que tenemos que considerar el poder hacer las cosas bien, el dejar de ser unos pendejos. Perdón que mi francés otra vez, pero pues sí, es que así se dicen las cosas, ¿no? Tenemos que saber que si estamos robando, estamos robando. Es decir, ya no podemos pensar que si tuve tal teléfono o que si tuve acceso a tal información privilegiada, si hay algo que nos pone en una ventaja, puede que no sea necesariamente legal o beneficioso en aspectos políticos como que les acabo de poner, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejarnos en un entorno de transparencia. Si han visto la serie Black Mirror en Netflix, entenderán que esto, solo como para plantearlo, antes decíamos, yo soy una buena persona, a mí, investíguenme, yo no tengo nada que ver. Pero cada vez que hay alguien que me dice, yo no tengo problemas si me espían, y de repente les preguntan, ¿no tendrías problemas si filtran alguna foto de ti desnudo? O si filtran qué posición sexual es la que más te gusta, o si filtran alguna enfermedad que tú tengas. Esa información es la que hoy en día nos puede poner en una desventaja, y sobre todo en el contexto de crisis que les estoy planteando. Pues imagínense, si de repente dicen, a Lina no la contraten porque ya tiene SIDA, y la gente, sobre todo en las comunidades, o sea, en los estados, es, ay, no, me lo va a pregar, ¿no? Entonces no la vamos a contratar, y puedes amolarle la vida a alguien porque no estás, o porque se filtró algo. Entonces, protejan su información. Y sobre todo en algunos años vamos a tener que pelear por el derecho a que borren nuestra información, nuestras informaciones de compra, nuestras informaciones de dónde estamos. Por eso Google ahorita pues ya está sintiendo como la presión y se pueden empezar a borrar nuestros datos, pero es algo que ellos van a tener que trabajar, y que obviamente nosotros trabajando como partners o usando sus herramientas tenemos que estar muy conscientes de ello. No usen bots, no usen campañas de desprestigio. Todo en la vida se paga, o sea, es muy feo que lo diga y así como todo es caro, ¿no? Pero, o sea, en realidad es una forma muy tonta. O sea, yo sé que hay clientes que lo piden, y hice una conferencia en Colombia en noviembre que hablaba de eso, como un bot, como un güey que se llama Carlos Merlo, que sé que me ves en LinkedIn, sé que vas a ver esto,
él se cree muy chingón porque puso un montón de computadoras como si fuera un café internet y puso a ninis a hacer sus memes y eso se lo vendió a no sé cuántas campañas políticas y yo sé que eso deja más porque además cobraba 300,000 pesos el trending topic mientras un community manager gana 20,000 y un periodista 7,000, ¿no? Entonces yo sé que va a dejar más, pero a fin de cuentas pues, o sea, valoren su cerebro y sobre todo valoren su tiempo. Y no se los digo como en un entorno de trabajo, de decir, ay, me están pagando por hacer memes, mamá, mira cómo estoy triunfando en la vida. No, sino piensen en un entorno en el que podrían estar perdiendo horas de algo, que podrían estar aprendiendo, que podrían funcionar o hacerles algo más. Porque si piensan como un empleado, si piensan como alguien que recibe un sueldo, claro, ganar 20,000 pesos por hacer memes es el mejor negocio que podrían hacer en su vida. Sin embargo, el perder una hora del desarrollo de una aplicación que podría ser como Uber, que les va a dar millones de dólares, podría significar mucho más. Entonces, no pierdan el tiempo con esas cosas porque a fin de cuentas es mucho más perjudicial y el filtrar noticias falsas hoy, no tienes que ser Carlos Marín para filtrar noticias falsas o estar en TV Azteca. Yo creo que hoy en día simplemente con que hagas un meme y digas tal empresa es mala o tal negocio es malo, simplemente con la gente no está dispuesta a investigar, puede ser un daño enorme en esas cosas. No manipulen reportes de ventas ni contador, pero no, creo que el hecho, estamos ante un entorno que se está construyendo y es muy fácil maquillar reportes de redes sociales, de campañas, de reportes digitales. Estoy convencida que en redes sociales, en la medida en que compres más herramientas más caras para dar reportes de redes sociales, vas a tener mejores métricas, porque en realidad como dependen de la plataforma, pues cada quien accede a sus propias métricas. Y lo que les sugiero es usar métricas que sean de calidad, que sean comentarios positivos, que se puedan traducir en sonrisas, en satisfacciones, en clientes físicos que te hablen y te digan, oye, me resolviste un problema. Buscar esos retornos de inversión más allá de simplemente un número o los que manejan redes sociales, los likes, ¿no? Muchas veces a nuestros clientes les da mucho miedo tener, ay, es que solo tengo 4 likes y 3 o 3 familia. Entonces, hoy en día ese panorama cambió y tienen que, depende de las de cuánto paguen, pero sí tienen que buscar que esa tasa de satisfacción no se vea reflejada solamente como en un número o en un reporte. Y tengan mucho cuidado de trabajar con influenciadores, busquen que sean éticos, que sean comprometidos, que cumplan con los tiempos, que tengan una buena reputación. Y hoy en día, o sea, la reputación va a ser todo de aquí de estos siguientes años. Entonces traten de cuidarlo y sobre todo de hacer bien las cosas para que en el momento en el que si alguien cae en una crisis puedan levantarse y puedan como afrontarla de una manera buena, ¿no? Y por último, los publicistas son las personas, antes eran como muy ególatras, ¿no? Como yo soy el que tengo la idea y el trainee no hizo nada, cuando de verdad, nosotros como trainees dábamos un montón de ideas y el que se paraba el cuello eran otras personas. Pero sean humildes y escuchen mucho a la audiencia, porque la gente es la que está dando las mejores ideas de negocio, los mejores comentarios sobre sus negocios. Si de repente no quieren escuchar el TripAdvisor o Google, lo que se está diciendo, regístrense en apestan.com, por favor. Es muy importante que si tienen un negocio lo hagan, porque ahí están la mayoría de las quejas y la gente piensa que es gente con tiempo, gente neurótica, pero puede que sí, pero también haya comentarios muy importantes que necesitan ser respondidos y que ranqueen en los primeros lugares de popularidad de Google. Y pues gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Acá mis datos, por si quieren mandarme memes, ahí están. No te nos alejes mucho, vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Gracias. A ver, levante la mano el que está súper feliz de estar aquí. No se durmieron, eso estuvo... No, todo estuvo genial. Otro aplauso, por favor, para ella. Es súper interesante, muchas cosas de las que comentas no estamos acostumbradas a escucharlas así como, ahí te va, ¿no? Esa es la información. No, grosería sí, pero a veces la información tan cruda no llega a todos los oídos.
en esta sesión de preguntas y respuestas, a mí me gustaría a lo mejor, para que se vayan animando, yo tengo una, no es pregunta, sino me entró una inquietud muy fuerte cuando dijiste que tenemos que cambiar en el sentido de, ¿sabes qué? No nomás eres copy, no nomás eres diseñador, no nomás eres el que vende, no nomás eres la cara que tiene que presentar la cuenta. Me gustaría que a lo mejor nos explicaras como esa parte un poquito más profunda, porque a lo mejor no nos queda claro que ya no vamos a, como lo decía, somos una generación más vieja, obviamente no nos estamos haciendo nadie más jóvenes, y hay cosas que no nos atrevemos a hacer. No, sabes que yo no, ok, nunca me he dedicado al diseño, sin embargo lo necesito conocer. ¿Por qué? Porque también tengo que empatizar, por supuesto, con mis compañeros. Entonces no sé si nos podrías profundizar un poquito en ese tema, y ya alguien que vaya pensando ahí, por favor, sus preguntas, a lo mejor un poquito más interesantes que la mía, pero a mí me llamó mucho la atención. Muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, cuando he hecho esta pregunta a otras personas, lo que me dicen es un hecho que hay una generación que se va a quedar rezagada, que simplemente no va a aprender, o que dice, yo ya me quedé en mi Nokia 32 de tamaño de ladrillo y me voy a morir con él, ¿no? Entonces, desgraciadamente es un hecho que va a existir un rezago, y esas personas, por ejemplo, mi tía se negó mucho a cambiar un celular, una tía que tiene 68 años, en abrir el grupo de WhatsApp, y en el trabajo se lo pidieron, entonces se tuvo que adaptar. De repente se le olvida el celular y este rollo, pero ya hablamos de un rezago, de una necesidad, o de un, ¿cómo se dice? Pues de una poca flexibilidad mental por parte de esas generaciones que no vamos a poder cambiar. Entonces eso, pues desgraciadamente, dependiendo del hambre que tenga cada persona, va a poder hacerlo. Yo creo que uno de los inicios, mejores inicios para cualquier persona que tenga ánimos de progresar o de cambiar en un sector laboral, es la programación. O sea, es aprender los principios básicos. Y hoy en día, así como hay el Candy Crush, y aquí el compañero no me dejará mentir, hay aplicaciones muy sencillas para aprender a programar, porque es como el inglés. O sea, es una posibilidad de que tú puedas expresar las funciones, o que puedas empezar a programar cosas, y eso te va a ayudar a meterte a algo. Tal vez no te voy a decir que vas a ser Mark Zuckerberg y vas a sacar tu Facebook, pero sí tal vez te puedas sentar y empezar a programar, o a limpiar código. O sea, en algún momento, sé que suena muy raro, porque si ya haces algo, una labor como de mercadotecnia o algo, pues no sé, algo que tú quieras hacer, pero es el inicio de salir de una zona de confort. Yo creo que sí es muy importante que salgan de lo que ya se hacía, que estudien en las noches, o sea, que tengan un hambre por seguir, y sobre todo, pues la administración del tiempo libre. Yo sé que muchos tienen hijos y que es complicado, pero pues sí, necesitan estudiar, necesitan salir de eso, y sobre todo, si el tiempo libre lo usan en Netflix, en chill, y estar en pijama todo el tiempo, yo creo que sí habría que sacrificar un poco eso, aprender a descansar efectivamente, meditar y estas cosas, que respiración, aprender a respirar bien y descansar bien, para no estar todo el domingo en pijama, y tratar de leer más, aquí como el compañero que es el de la náhuatl, y ellos tienen muchos programas de educación continua. O sea, no importa la edad, no importa eso, yo creo que estar buscando eso a partir de los entornos que se van a abrir es muy importante. Y yo la verdad es que vi el anuncio, por ejemplo, del diplomado de ciberseguridad en Instagram, y yo que estaba haciendo la investigación de Cambridge Analytica, dije, pues me gustaría, y me inscribí. O sea, fue una cosa muy impulsiva, y claramente pues todo el mundo me decía, pero pues tú siendo comunicóloga, ¿qué? ¿Dónde está la comunicóloga? Llegaba, decía el maestro, saludos maestro Misael, que me está viendo también. Y claro, o sea, soy la menos adecuada estando ahí, pero pues sé que estoy en un Kinder 1. Yo ahorita no voy a ejercer de esa profesión porque sé que todavía me falta, pero estoy estudiando en otras áreas, y creo que la ingeniería social, lo que les platicaba de cómo engañar a la gente, es algo que va creciendo mucho, y que la gente tiene que tener más conciencia. Entonces, tal vez no me vaya a dedicar a hackear directamente, pero que sí pueda tener idea de cómo lo hacen los demás para poder defender o establecer estrategias. Entonces, me salí de mi área de confort.
ni modo, ¿no? Pero no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí. Y otra es la libertad financiera, aprender a administrar nuestros presupuestos, tener un ahorro, tener eso para que también podamos trabajar no hasta los 80 años, digamos, porque los planes de pensiones también ahorita están cayendo, entonces tenemos que aprender